historia comienza en una pequeña isla italiana, donde dos hombres andaban pescando por la noche. Uno andaba medio temeroso por las leyendas que decían de esas aguas, pero el otro le decía que no se preocupara. En fin, tiraron la red cuando algo los empezó a acechar. Algo se estaba robando sus cosas, y uno de los hombres lo vio. Apanicado, el ser cayó en la red de pesca, pero logró escapar. Al día siguiente nos presentan a Luca, un ser marino que estaba cazando a los peces que se le escaparon, llevándolos a su tipo granja. Todos los seres marinos eran amigables y pasivos, pero se cuidaban mucho del mundo exterior. Luego vemos a Luca que encontró un reloj, un objeto extraño de la superficie. Igualmente encontró una carta, y así fue cuando de repente los monstruos terrestres pasaron por el mar, espantando al pequeño, pero al mismo tiempo trayéndole mucha curiosidad de cómo era por allá. Pero para los seres marinos estaba prohibido ir a la superficie. En fin, Luca volvió a su casa, donde vivía con su madre, su abuela y su padre, unos seres marinos muy ordinarios, a excepción de la abuela, ya que ella sabía un poco de la superficie, por lo que Luca le preguntó de dónde venían los botes, así que ella le dijo que de la tierra de los monstruos, y que ella ya los había visto. Con esto, su madre se enojó y le prohibió acercarse ahí. Luego vemos que Luca volvió en busca de los objetos, de una herramienta, encontrando más objetos extraños, como un vaso de vidrio, y el más impresionante, un tocadiscos. Desafortunadamente, un buzo llegó y lo espantó, pero en realidad era otro chico marino. Resulta que venía por las cosas que cayeron del bote de anoche. Él era esa criatura. El caso es que cuando salió del agua se convirtió en un monstruo terrestre, sacando consigo a Luca, el cual se apanicó muchísimo, pero en realidad no era tan malo eso de ser monstruo terrestre. En fin, estaba impactado por tal lugar, la luz, el viento, pero le dio miedo y se volvió a meter al agua. Se quedó pensando toda la noche por lo que había pasado, así que decidió volver a subir, y para distraer a sus padres, creó un espantapeces y así poder volver a la superficie. Y en el momento de salir, le volvió a dar miedo, hasta que el otro ser marino llegó, animándolo a subir. Vio cómo se transformaba en niño humano. Le costaba mucho caminar, por lo que el otro niño le enseñó. Fue difícil, pero no imposible. Poco a poco se acostumbró a los pies. Luego el niño se presentó. Su nombre era Alberto. El caso es que le enseñó su casa, en la cual vivía con su padre. Le enseñó acerca de la gravedad, el sol y los objetos humanos, de las cuales él tenía una gran colección que lo fascinaban por completo. Le habló de las vespas, por lo que Luca estaba soñado por andar en una y así recorrer todo el mundo. Así que decidieron diseñar su propia motoneta, y cuando llegó al anochecer a su casa, sus padres lo sorprendieron. Se puso muy nervioso cuando su madre lo cuestionó, pero gracias a su abuela todo salió bien. Al día siguiente regresó con Alberto y la vespa ya estaba lista, así que la iban a probar. Claramente no resistió y se deshizo por completo, tirando a Alberto al mar, pero eso no importó. Estaba fascinado, le encantó, por lo que hicieron otra, aunque esta otra se destruyó mucho más rápido. Lucas se la estaba pasando a todo dar, hasta que sus padres se dieron cuenta que los estaba engañando y que tenía objetos humanos. Mientras tanto, en la superficie, Alberto y Lucas seguían construyendo hasta crear la vespa perfecta. Por otro lado, sus padres lo empezaron a espiar, pero Lucas como si nada. Le encantaba ver lo humano y sobre todo estar con Alberto. Crearon una tercer vespa, y esta vez Alberto convenció a Lucas de andar en ella, así que se aventaron juntos, lanzándose por los aires hasta el agua. Fue épico. En fin, Luca estaba encantado con la superficie, con su luna, las estrellas y todo lo que la rodea, pero jamás había ido al pueblo humano. Se la imaginaba llena de vespas, flores y una mega rampa que los llevaría a la luna, pero todo su sueño se fue para abajo cuando despertó, regresando muy tarde a su casa, por lo que sus padres lo interrogaron por tener objetos humanos y por qué iba a la superficie. Aquí nos presentan a su tío Hugo, un ser marino de cueva, con problemas cardíacos que se le veía todo el interior, perturbando al pobre Luca. El caso es que él venía de las profundidades del mar, y los padres de Luca lo llamaron para que se lo llevara el resto de la temporada a lo más profundo del océano y así no saliera a la superficie. Sabiendo esto, Luca se fue escapando con Alberto, quien le dijo que el único lugar donde no lo buscarían era en el pueblo humano, y que de pilón estaba lleno de vespas. Con esto convenció por completo a Luca para escaparse, sin padres, sin reglas, libres. Así que por la mañana nadaron hacia la tierra de los monstruos. Nadaron y nadaron, transformándose en cada salto en humanos, y con la ayuda de un bote salieron del agua sin ser vistos. Luca estaba muy espantado, y más al ver peces muertos. Pero al ver al pueblo, a su gente, el lugar estaba soñado. Pero al ver tantas imágenes de humanos matando a seres marinos, Luca casi se desmaya. Claramente su primera impresión no fue la mejor, y estaba a dos de salir corriendo, hasta que vieron una
vespa, la cual Luca le pegó con una pelota, tirándola al piso. El cretino del dueño se le acercó, se burló de su ropa y de su forma de hablar. Su nombre era Ercole Visconti, el campeón de la Copa Portorosso, y seguía burlándose de ellos y de cómo olían a pescado, por lo que agarró a Luca y lo quería aventar a la fuente. Estaba empezando a transformarse cuando una niña lo salvó, alejándolo de Ercole. La niña fue muy amable con ellos. Su nombre era Giulia y les explicó que era la carrera de la Copa Portorosso, que al ganar la copa ganaban dinero y que con eso podían comprar una vespa. Esta carrera era cada verano, un triatlón tradicional italiano. Ya saben, nadar, bicicleta y comer pasta. Al saber esto, le pidieron que hiciera equipo con ellos, pero no sabía ni subirse a una bicicleta. Pero poco a poco, Luca logró pedalear. Alberto se negaba a nadar diciendo que no sabía, por lo que Giulia dudó estar con ellos. Pero Luca le suplicó que los ayudara, ya que sus papás lo iban a enviar a un lugar muy feo. Pero si ganaba la carrera, él iba a ser libre, por lo que quedaron en que Luca hacía bicicleta, Alberto comía y ella nadaba. Pero antes necesitaban dinero para inscribirse, por lo que Giulia los llevó con su papá, Massimo, un pescador muy rudo y sin un brazo, que conocía todo de los monstruos marinos, asustándolos mucho. En fin, les dio de comer pasta, la cual no sabían cómo comerla, así que la agarraron con la mano. El papá se sacó de onda, igual que el gato, así que Giulia le dijo que eran de Génova, en su misma escuela, y que venían a la carrera. Con esto, el padre le dijo que no quería que participara. Además, tenían que pagar para entrar, y no eran ricos, pero como Luca y Alberto sabían de peces, lo iban a ayudar a pescar y así conseguir dinero. Después Giulia los llevó a su escondite en el árbol, donde iban a dormir. Los dos estaban encantados. Por otro lado, los padres de Luca salieron a buscarlo, convirtiéndose en humanos. En cambio, Luca y Alberto se convirtieron en seres marinos, ya que por la noche había llovido. Pero tranquilos, el único que los vio fue el gato. En fin, el papá de Giuliana los llevó a pescar. El gato los vigilaba todo el tiempo, hasta los atacó, pero al final se le bajó. Massimo, al ver que Alberto lo veía mucho, le contó que nació sin un brazo, pero que eso no era ningún problema. Al ver que no pescaron mucho, Luca y Alberto le dijeron que estaban pescando en un lugar donde no habían peces, y al regresar al pueblo llegaron con un bonche de ellos. Por otro lado, los papás de Luca se infiltraron a la tierra de los monstruos. Se equivocaron de niño y se espantaron más al ver a tantos, ya que no reconocían al suyo. Por otro lado, los tres niños fueron a inscribirse a la carrera. Cuando Ercole llegó, aunque tuviera como 17 años, seguía concursando. ¡Qué desgraciado! El cretino le robó su dinero e hizo enojar a Alberto. Y cuando Luca le dijo que parecía pez gato, todos se burlaron de él. Así que le devolvió el dinero a Luca y le dijo que en la carrera lo destruiría por burlarse de él. El caso es que lograron inscribirse y comenzaron a prepararse. Alberto para comer, Luca para pedalear y Giulia para nadar. Y cuando ella estaba practicando, Ercole llegó tratando de atropellarlos, mojando completamente a Alberto, el cual se escondió en el mar. Y como Giulia los estaba molestando, Alberto tuvo tiempo de secarse y subirse al bote. Por otro lado, los papás de Luca seguían buscándolo, y para encontrarlo más fácil, mojaron a todo niño para encontrar al verdadero. Pero Luca los vio, apanicándose que estaban en el pueblo humano. En fin, Alberto como que estaba celoso de que Luca estuviera con Giulia, ya que se llevaban muy bien. Ella le contó que vivía en Génova con su madre y que en los veranos vivía en Portorosso con su padre, donde la veían como la niña rara. Con esto, Luca la entendía. Después Giulia lo llevó por los tejados hasta llegar a un balcón donde había un telescopio. Vieron las estrellas y los planetas. Ella le contó acerca del universo. Con esto, Luca se imaginó mil cosas de cómo podría recorrer el mundo, no solo con una vespa, hasta volando. Le enseñó historia, cuentos y todo tipo de cosas, expandiendo completamente su imaginación. Estaba soñadísimo, por lo que Giulia le regaló su libro del universo. Luego llegó Alberto, con un humor un poco patán, enojado de que Luca estaba aprendiendo cosas, cuando de repente Ercole llegó, golpeando a Alberto, por lo que Luca temerosamente lo defendió y así huyeron. Al día siguiente siguieron practicando. Los papás seguían buscando a Luca. Alberto se iba a pescar con Massimo. Los papás lo seguían buscando y así siguió la historia. Hasta el papá les enseñó a comer con cubiertos. Los papás de Luca estaban desanimados, ya que no lo encontraban por ningún lado. Cuando al fin lo reconocieron, pedaleó y pedaleó hasta huir de ellos. Luego, por los celos de Alberto, empezó a pelearse con Giulia, así que tomó la bicicleta y se llevó a Luca por la peligrosa bajada hasta llegar al mar. Y al salir, Luca lo confrontó de que cuál era su problema, de que él no sabía nada de este mundo, que quería conocer más, por lo que quería ir a la escuela humana y así aprender. Pero Alberto se puso pesado, empezando una pelea. Cuando Giulia llegó, Luca le preguntó si podía ir con ella a la escuela. Cuando le dijo que
Así, los dos se super emocionaron, pero los celos y mal genio de Alberto llegaron a un límite, ya que le preguntó si aceptaban monstruos marinos. Se aventó al agua y le enseñó su verdadero ser, espantándola a morir y atrayendo a Hércules. Lo peor de todo es que Luca igual fingió que vio un monstruo marino, traicionando a Alberto, el cual se fue por el mar. Cuando el padre de Julia supo que Alberto se fue, como le caía bien, quiso ir a buscarlo. Luca estaba enloqueciendo, por lo que Julia le aventó un vaso de agua, transformándole las manos, y entendiendo que él también era uno de ellos. No se espantó por su físico, sino por lo que le podía pasar, ya que su padre cazaba monstruos y no valía la pena que se quedara aquí. Entonces Luca se fue. Fue en busca de Alberto en su escondite, en el cual todo estaba destrozado, pero él estaba ahí, más que enojado, decepcionado. Le confesó a Luca que su padre lo abandonó, dejándolo completamente solo, y que por eso tenía tantos sueños de viajar y recorrer el mundo. Así que el día de la carrera, Luca decidió hacer el triatlón solo, por Alberto, y para que no lo vieran al nadar, se puso un traje de buzo, con el cual no podía moverse muy bien. En cambio, Julia iba muy rápido. En fin, Luca logró salir seco, llegó a la comida y le dio duro a la pasta, pero Julia seguía a la delantera. Luca se atragantó y tomó su bicicleta, pedaleó y pedaleó, encontrándose con sus padres, pero eso no lo detuvo, ni las subidas. Hasta rebasó a Hércules. Iba a toda velocidad cuando de repente empezó a llover, mojándolo un poco, por lo que paró a secarse, y de repente Alberto llegó con un paraguas, pero el desgraciado de Hércules lo empujó, exhibiéndolo por completo, y lo atrapó con una red, por lo que Luca decidió salvarlo, sin importar que lo vieran tal y como era. Para su mala suerte, Hércules los estaba persiguiendo para cazarlos. Todo el mundo los estaba viendo. Pedalearon y pedalearon, y con la ayuda de Julia, Hércules cayó de la bici, al igual que ella, por lo que Alberto y Luca fueron a ayudarla. Pero cuando Máximo los vio, al igual que todo el pueblo, no les hicieron nada, ya que él los conocía. Sin importar que fueran monstruos marinos, ganaron la carrera. Hasta los amigos de Hércules lo pusieron en su lugar. Los padres de Luca lo encontraron y estaban tan orgullosos y enojados con él. Todo el mundo estaba feliz. Hasta otros seres marinos encubiertos se transformaron. Con esto, el pueblo aceptó a los seres marinos. Luca y Alberto al fin consiguieron su Vespa. Los seres terrestres y marinos al fin convivían en paz, comiendo pasta y divirtiéndose como nunca. Y por fin, Alberto dejó sus celos. Después vemos que Julia se iba de regreso a Génova, cuando Alberto paró a Luca y le dio un boleto de tren, el cual consiguió al vender la Vespa, y con el apoyo de su familia, lo dejaron ir a la escuela, ya que viviría con Julia y su mamá en Génova. Todo emocionado, se despidió de su familia. Lo malo de esto es que Alberto no iba a ir con él, ya que se iba a quedar a vivir con el papá de Julia. Le haría compañía y pescaría con él. Con toda la tristeza del mundo, los dos amigos se despidieron. Luca tomó el tren y poco a poco se fue alejando de Alberto, su vida marina, su familia y la isla, comenzando un nuevo camino por recorrer. Y así termina la historia de Luca.